Hola, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Mi nombre es Engelbert González, desde la ciudad de en Argentina, la ciudad de Bariloche. Hola, Carla, ¿cómo estás? Feliz noche. Te veo Hola, por allí. buenas noches. Bien, gracias a Dios. Para mí es un privilegio poder estar nuevamente con todos ustedes, radio escuchas, y también por quienes nos están viendo en directo por el canal de YouTube de esta tu emisora Radio Tetelestai, La Voz del Maestro, LBM. Mi nombre es Engelbert González, como dije antes, y para mí, por supuesto, es un gran placer, un gran privilegio poder estar sirviendo al Señor y sirviéndole a ustedes que están en este tiempo en vivo, cuando son las 9 de la noche, hora de Argentina, hora de Chile, 8 de la noche, hora del este, Florida, Venezuela, 7 de la noche, hora de Bogotá y Panamá y el resto de países. Bienvenidos. Sabemos por allí que hay varios amigos, varias personas conectadas que están interesados en el tiempo que vamos a estar durante esta noche. Hoy tenemos un invitado especial desde el país de Panamá, desde la propia ciudad de Panamá, el pastor Richard Flores, en algún momento se va a conectar. Yo voy a hacer en este tiempo un pequeño lobby porque quiero dar una breve introducción acerca de lo que vamos a estar haciendo y de lo que hemos venido haciendo en Palabras de Fe. Palabras de Fe es un programa que está saliendo gracias a la emisora Radio Telestai. Nosotros tenemos como propósito el poder edificar vidas cristianas cada martes. Queremos específicamente poder refrescar vida espiritual de aquellos que nos están oyendo y viendo. Nosotros tenemos como propósito fundamental la formación del pensamiento cristiano en los oyentes. Así que sin importar el tiempo en que tengas caminando con el Señor, el tiempo que tengas leyendo la Biblia o congregándote, si estás sirviendo en la iglesia local o si eres un líder ya consumado por los años de servicio, eres bienvenido. Nosotros queremos formar pensamiento cristiano, pensamiento crítico acerca de las cosas de Dios y tenemos tres propósitos fundamentales en Palabras de Fe con este servidor, con Engelbert González. Número uno, abarcar principios fundamentales del cristianismo para aquellos que aún no han tomado una decisión de fe por el Señor Jesucristo como Salvador. Nosotros esperamos que a través de este programa puedas ser impactado y puedas conocer los fundamentos de la fe cristiana y cómo el Señor quiere y puede trabajar en tu vida. En propósito número dos, edificar vidas de discípulos en formación a través de discutir temas sobre doctrina bíblica. En los diferentes programas hemos estado hablando acerca de principios bíblicos para fortalecer y para que usted que es cristiano y que tiene algún tiempo caminando con el Señor, pues pueda definitivamente dar fruto, que es lo que busca el principio de Dios en su escritura para nosotros. Y número tres, nosotros queremos ser una ventana ministerial, una ventana para que otros puedan ver cómo Dios obra a través de ministerios locales en diferentes países, pero también a través de obra evangelística y misionera. Y justamente hoy vamos a tener al pastor Richard Flores. Quiero, quiero iniciar con un pensamiento de uno de los precursores de las misiones, William Carey, aquel misionero que fue hacia la India. Hoy vamos a estar viendo algunos invitados como este. William Carey decía, esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Con esto en mente, eh, este pensamiento me lo dio el pastor Richard, es uno de los pensamientos que a él más le apasiona. Así que con esto en mente, esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Nosotros hoy vamos a estar dando inicio a dos temas que vamos a mezclar acá en la emisora el día de hoy, las misiones en equipo y número dos, oportunidades y misiones. Cuando yo estaba hablando con el pastor Richard en estos días que estábamos hablando del tema, me decía, bueno, tengo dos temas. Le dije, bueno, vamos a mezclarlos los dos porque creo que hay bastante información válida para aquellos que nos están escuchando y volvemos con los tres propósitos fundamentales del programa. Número uno, probablemente
no has hecho una decisión de fe por Jesucristo, quiero que sepas que parte de la obra que Dios quiere que nosotros podamos hacer es llevar de su amor a otras personas en otras latitudes, en otros países, en otras partes del mundo. Número dos, para aquellos que están en un proceso de crecimiento espiritual, eventualmente personas nos llaman, nos escriben y preguntan, no sé cuál es mi ministerio, quisiera saber cuál es mi ministerio, a dónde puedo servir al Señor. Pues déjame decirte que las misiones son parte fundamental del propósito de la iglesia, porque está enmarcado dentro de la Gran Comisión, que fue un mandato directo que el Señor dejó para ti y para mí como cristiano. Y número tres, algunas, algunos servidores del Señor que ya han caminado por algún tiempo con el Señor dicen, bueno, necesito o quiero experimentar nuevas cosas, no sé hacia dónde dirigirme, quisiera poder evangelizar, quisiera poder alcanzar a personas en otras latitudes. Entonces yo creo que hoy pueden llevarse información fundamental, información básica que puede servirte para fortalecer tal vez tu llamado o por lo menos tu compromiso con las misiones mundiales. Una vez dicho esto, entonces voy a presentar al pastor Richard Flores desde la ciudad de Panamá. Yo estoy en la Patagonia, al sur, en la ciudad de San Carlos Bariloche, en Argentina. Y bueno, voy a dejar un tiempo para que el pastor Richard pueda presentarse y luego vamos a comenzar con algunas preguntas que queremos hacerle. Buenas noches. Damos gracias a Dios porque nos permite conectarnos a través de este medio y poder tener la oportunidad de compartir un poco de lo que Dios ha hecho y también sigue haciendo en la historia de este mundo. Agradecidos a Dios por su misericordia y por su bondad. Ciertamente todas las cosas son posibles por ella, gracias a su misericordia. Nada de lo que tenemos es nuestro, nada de lo que tenemos es porque somos excelentes en todo lo que hacemos, sino gracias a su misericordia. Amén, amén, amén. Bueno, yo creo que ya por ahí hay un indicativo bastante interesante. Nosotros, aquellos que creemos en la escritura como fundamento, como piedra angular de nuestro crecimiento espiritual, como la palabra emanada del pensamiento de Dios, del corazón de Dios para nosotros, creemos definitivamente que es la gracia de Dios en nuestra vida, que es la misericordia de Dios, la que nos permite estar vivos y la que nos permite servirle, porque no hay otra opción. Nosotros, como decía el pastor Richard, nosotros no tenemos argumentos para poder sorprender a Dios, para poder decirle a Dios, bueno, tenemos las capacidades. Nosotros hemos cosechado y cultivado nuestras propias capacidades para servirte. Dios dice, bueno, como le dijo a Moisés por allá en el capítulo 4, versículo 1 y 2 del libro del Éxodo, ¿quién le puso la boca al ser humano, no? O sea, ¿quién puso la capacidad, quién puso los talentos y quién puso las partes de nuestro cuerpo para que podamos servirle? Bueno, Pastor Richard, hoy arrancando por allí con un pensamiento de William Carey, dice, esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. ¿Qué son grandes cosas desde el concepto cristiano, desde el concepto misionero? Bueno, creo que tiene que ver con una de las cosas fundamentales, asumir riesgos desde el punto de vista de entender cuál es la voluntad del Señor, y a pesar de que en muchas ocasiones no tenemos todas las condiciones para llevar adelante un proyecto de, de una envergadura que traspasa aún mucho más allá los recursos nuestros, ciertamente si Dios nos está dirigiendo, pues llevarlo adelante, emprender todos esos desafíos y en algunos momentos conlleva asumir algunos riesgos en medio de los desafíos pues, más fuertes que posiblemente nos traspasan a nosotros en capacidad. Bueno, realmente creo que eso tiene mucho que ver con emprender grandes cosas para Dios. Perfecto. Sabes que nosotros hemos, para los oyentes, para los amigos que nos están viendo, que son bienvenidos sus comentarios a través del chat, directamente por el canal de YouTube, también por el chat
de WhatsApp. Pueden por favor dejar sus comentarios que con gusto vamos a estárselos respondiendo. Por allí está, eh, en Chile nos está apoyando, si no me equivoco, está la hermana Carla o el hermano Víctor. Me gustaría que también ellos pudieran decir un hola, porque ustedes son parte importante y preponderante. Así que siéntanse bienvenidos para poder también dar un hola. Y gracias por el apoyo que nos pueden dar aquellos que van a estar escribiendo. Como decía, el pastor Richard y yo hemos compartido en varias oportunidades eh, acerca de la obra misionera. Nos conocimos en Panamá. Mi esposa y yo estuvimos 3 años en Panamá, en la ciudad de Panamá, hasta hace 4 meses. Dentro de 3 días vamos a cumplir 4 meses acá en San Carlos, Bariloche. Dios mediante, esperamos que el Señor nos siga fortaleciendo y ayudando para poder establecer y plantar una obra misionera acá. Y cuando nos conocimos el pastor Richard, sucedió algo bien interesante, y era que íbamos en un metrobús. Él iba con su hermosa hija, yo iba con mi hermosa esposa en el metrobús, y Richard se me quedó viendo y me dijo, Engelbert. Y nosotros éramos de estos amigos del Facebook, de estos conocidos que nos conectamos por Facebook. Yo no sé si él me conectó, yo lo conecté, pero fue bien interesante porque resulta que al final del camino Richard conoce a mi esposa o a familiares de mi esposa que son pastores en Venezuela desde hace bastante tiempo, y comenzó una amistad, y la amistad fue primeramente unida a través de lo que es la convicción cristiana, el servicio al Señor, pero creo que algo que nos unió ha sido la obra misionera. Quiero preguntar, Richard, eh, ¿qué lleva a un cristiano como tú, joven, que pastoreó una iglesia por algún tiempo, y ahorita quiero que por favor puedas darle parte de tu biografía a los escuchas? ¿Qué lleva a un cristiano a salir, entre comillas, de la comodidad de su casa, de su país, de su tierra, salir con una niña de 8, 9 años de edad, salir con tu esposa, a otro país, a otra aventura, eh, sin saber lo que pudiera pasar? ¿Qué lleva a alguien como Richard a este movimiento? Bueno, creo que en primera instancia pudiéramos decir que entender la importancia de hacer la voluntad del Señor. Eh, Ciertamente no es un secreto para nadie las condiciones socioeconómicas que nuestro país atraviesa en la actualidad. Sin embargo, cuando servir al Señor, yo no decidí servirlo por el dinero o por la fama o por las capacidades que pudiéramos adquirir con el pasar del tiempo. Ciertamente decidimos servirlo para ayudar a que otras personas pudieran conocerle y que en la medida de lo posible cada día fueran creciendo en ese conocimiento y pudieran experimentar que en algún momento pudieran servirle a él. Realmente, de hecho, ha sido mi caso en particular. Cuando yo decidí seguir al Señor Jesucristo, hubo personas que inspiraron mi vida para seguirlo. Hubo personas como Zeneida de Urrieta y Jesús Urrieta, quien fue mi pastor y que además fue mi mentor y la persona que se dedicó a formarme, a inspirarme, a ayudarme en mi crecimiento espiritual, como también lo hizo con muchas otras personas. Eso, a la larga, ese ejemplo, ese poder ayudar a otras personas en el día a día para que puedan buscar y servir al Señor, creo que es clave para poder tomar una decisión como esta. Posiblemente una serie de convicciones que van siguiendo, se van formando en nuestra vida, en el servicio al ministerio, a las personas, pues a la larga van marcando un camino y, y pues ciertamente llega una encrucijada donde Dios tiene que tratar con nosotros de una manera muy particular y creo que fue significativo ese trato de Dios conmigo, pero además de eso también con mi esposa, quien claramente tiene la convicción, al igual que yo, de que el Señor nos llamó para hacer esta labor y pues para nosotros ha sido muy especial todo este tiempo porque también ha significado fortalecer nuestra relación como pareja, también ha significado fortalecer nuestra relación con nuestra hija, el tiempo de calidad y una serie de añadidos que Dios ha permitido para el crecimiento de nuestra familia como tal. Entonces, creo que es algo integral, es un proceso donde sencillamente pues Dios va tratando y va ayudándonos. No es nada
del espacio, no es nada de extraterrestre. Sencillamente creo que es un proceso muy humano, pero que para mí cada vez es más claro el hecho de que Dios no está usando extraterrestres aquí en la Tierra. Dios está usando a hombres y mujeres con fallas, con debilidades, con múltiples cosas que trabajar en su vida, pero que sencillamente dicen, bueno, Señor, si puedes hacer algo conmigo, hazlo y muestra tu poder a través de toda esta cantidad de debilidades y también, por supuesto, entendiendo que Dios nos ha dado capacidades muy especiales para servir a otros. Este programa es maravilloso. Comencé a hablar y el programa me acaba de decir, epa, tienes que activar el micrófono. Hay algo que me llama un poco la atención y nosotros en el ministerio, en Esde Líder, durante ya 12 años llevamos estadísticas por lo menos de una decena de países donde hemos podido entrenar a pastores, a líderes, a ministros, a evangelistas, etcétera. De hecho, hemos podido entrenar hasta en 3 idiomas diferentes y nosotros tenemos algunos conceptos y algunas conclusiones estadísticas. Y quisiera preguntarle a Richard, el pastor, si tenemos, a veces vemos en la televisión mega iglesias con 5.000, 7.000, 10.000 personas. Nosotros venimos, en tu caso, y yo venimos de iglesias modestas. ¿Qué ocurre? Por qué iglesias con tanta gente? No estoy hablando de las iglesias en particular, estoy hablando del cristianismo. ¿Por qué si tenemos tantos millones de cristianos en el mundo y particularmente en América Latina? ¿Por qué parece que son tan pocos los misioneros? ¿O es que realmente no es que parece, sino es que son pocos los misioneros que estamos mandando a otros países? Bueno, yo me atrevería a decir que no es algo nuevo, ¿no? El Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, Él dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pedid al Señor de la mies y Él enviará obreros a su mies. Pero además de eso, recuerdo muy particularmente las palabras de Rick Warren en su libro Una iglesia con propósito. A veces se confunde y hay algunos conceptos un tanto distorsionados dentro de algunos círculos cristianos, pudiéramos decir, eh, donde a veces la calidad de la iglesia tiene que ver con la cantidad de personas, pero Rick Warren dice que la calidad o el éxito de una iglesia no se mide por la cantidad de gente que acomoda, sino por la cantidad de personas que envía. Y a veces, Wow. pues, ese concepto no ha sido tan comprendido, ¿no? Yo creo. Y para mí ha sido muy significativo y en muchas ocasiones, pues, es un desafío, porque a la larga también Rick Warren, pues, dentro de su planteamiento, eh, pastorea o dirige una iglesia muy grande en cuanto a números, pero no solamente en eso, o sea, realmente su visión va mucho más allá de poder enviar, de poder capacitar, entrenar y enviar al servicio a otros lugares, países y lugares de su mismo país, Estados Unidos como tal, misioneros, servidores. Perfecto. ¿Tú crees que pudieras volver a repetir este pensamiento? ¿Cómo me quedó? Lo estoy anotando. Yo estoy anotando algunas cosas acá contigo. ¿Pudieras volver a repetirme el pensamiento, por favor? De Rick Warren. Ajá. Bueno, el éxito de una iglesia no está en la cantidad de personas que acomoda, sino en la cantidad de personas que envía. Wow. Libro, una iglesia con propósito. Excelente libro, por cierto, para poder iniciar a entender lo que es la plantación de una iglesia. Eh, Voy a meterme un poquito ahí con tu vida, etcétera. Coméntame un poco a nivel ministerial partes de tus procesos, porque a veces las personas creen que nosotros, como tú decías hace un momento, el asunto de los marcianos, Pastor Richard, La teología de los marcianos. sí, 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 sí. No, sabes que a veces hablamos con las personas, con hermanos en Cristo, y ellos tienen una imagen de que el pastor es así como un super pastor, una persona súper dotada, donde tal vez
Dios tiene una comunicación tan directa con él y no con el resto de las personas. Tenemos, ojo, preconcepciones. A veces llegamos al evangelio y tenemos preconcepciones. También sabemos eventualmente que hay grupos que se manejan desde esta manera, se manejan desde el punto que hacen creer que los líderes somos muy especiales delante de Dios, etcétera, cuando el Señor Jesucristo murió por todos, ¿no? Murió por todos y cada uno de nosotros y no solamente por un grupo particular. Pero quisiera conocer un poco, que el oyente pudiera saber un poco, tú dijiste hace un momento, la importancia de que somos seres humanos y que tenemos que pasar por situaciones a veces difíciles para poder servir al Señor. Pero eventualmente hay personas que están escuchando, que están viendo el programa, que por cierto, te están mandando saludos por allá la familia Andrade, desde Barquisimeto, te mandan saludos, están conectados. Saludos también para mí, por cierto. Y entonces, ¿cómo el que está escuchando ahora el programa, el que tal vez siente que puede tener algún llamado, cómo tu testimonio pudiera ayudar a comprender a estas personas lo que es la gran comisión y lo que es el servicio misionero? Bueno, yo creo que es sencillamente decir al Señor, aquí estoy. Yo recuerdo que en el momento cuando yo me convertí y llegué a la iglesia, en ese momento los líderes de la iglesia a la cual yo asistía, Cristo el Salvador de la Victoria, me preguntaron qué quería hacer, qué creía que podía hacer como tal. Pero yo sencillamente le dije, pues, yo lo único que quiero es servir al Señor. Si necesita una persona para limpiar el baño, estoy acá. Si necesita una persona para limpiar las bancas, aquí estoy. Realmente lo único, el deseo que hay en mi corazón es poder servir al Señor. Y pues sencillamente a partir de allí, limpiando, ayudando, sirviendo aquí, cargando una banca para allá, acompañando al pastor a hacer evangelismo en la ciudad de Turmero, en Turmero como tal, entre Maracay y La Victoria, a las actividades regionales, a poder servir en una u otra actividad, pues sencillamente eso va siendo parte de lo que va formándonos para el servicio a otras personas, tanto a nivel de evangelismo como a nivel de servicio, en las relaciones con los hermanos de la iglesia, el compartir, el participar, el entender que no somos seres aislados, todo es un proceso. Y creo que eso nos va llevando poco a poco para poder conocer al Señor y entender su llamado en el ministerio para predicarle entre otras personas. Creo que eso es parte, o sea, sencillamente es cuestión de poder ponernos en las manos del Señor y poder disponernos para que Él nos use para poder servirle en lo que Él tenga dispuesto para nosotros. Recuerdo el pensamiento que dijo el Señor Jesucristo, que le da un vaso de agua a una persona por ser predicador del Señor o por ser discípulo de Jesús, pues no perderá su recompensa desde un vaso de agua a una persona que está haciendo su labor. Sencillamente está participando de esa obra. No tiene nada que ver con ser cosas excelentes, grandiosas, sino poder servir al Señor sirviendo a su pueblo. Bueno, yo sigo tomando nota acá, sigo aprendiendo. Hudson Taylor, uno de los cristianos relevantes del siglo XIX, misionero, decía: la obra de Dios llevada a cabo en la voluntad de Dios nunca carecerá de los recursos de Dios. Hay que tener una vida misionera fuera del país para poder entender frases como estas. Yo soy de las personas que le pido al Señor que me ayude a entender esta frase y que me ayude muchísimo a vivirla, porque muchos de nosotros venimos de vivir vidas de quincenas, ¿no? De pagos mensuales, de salario, etcétera, donde tenemos, entre comillas, una seguridad financiera, sobre todo la financiera, o una seguridad en nuestros países. Y resulta que Hudson Taylor dice algo que evidentemente está en la escritura: el Señor proveerá, el Señor es nuestro pastor, nada nos falta, nada nos faltará. Pero no es sencillo entender que la obra de Dios, el Señor, va a encargarse de ella. Quiero compartir acá en pantalla, Richard, dame solamente un segundo, porque
hay algunas personas que han estado escribiendo a través del canal, y quiero poder compartir un segundito, ajá, para que podamos ver. Acá dice, Pastor, listo, hola a todos, David Márquez está en Perú, David, Dios te bendiga. Patricia Correa está en Panamá, bendiciones Patricia, gracias. Seguro, también saludo a mi esposa, Patricia te manda saludos desde Panamá. Gesiel Andrades, saludos desde Venezuela, un gusto volver a ver a Richard. Richard, yo no sé si tú estás viendo la pantalla, Pastor, Sí, aquí donde te están enviando saludos. Hernán Reiniero, Cando Morales, saludos desde Panamá, bendiciones, hermano Cando. Sergio Carbonell, saludos cordiales, Pastor Richard Flores, alguien que se llama Sergio Carbonell. Les dejo el chat directo por allí, está Radio Tetelestai, gracias hermana Carla. Pastor, desde la Iglesia de Cristo, El Salvador, de la Victoria, ha salido Cristo mucha gente para el Salvador. ministerio. Ajá, cuéntame. ¿Cómo? Esa es la iglesia donde yo vengo, Cristo el Salvador de la Victoria. Oh, amén, qué bueno, qué bueno. David, no des tanta vuelta, Angie, al punto. Gracias, David. María Roja, mira, mi prima saludándome desde Venezuela. Dios te bendiga, prima. Maravilloso. Bueno, Pastor Richard, hay algo aquí interesante. Tengo aquí, quisiera que pudiéramos compartir con la audiencia. ¿Cuáles son las dificultades que puede ver para la obra misionera? ¿No? Evidentemente, cada misionero tenemos una dificultad diferente, definitivamente, dependiendo de nuestro entorno, de nuestras edades, de nuestra situación financiera, de nuestra situación ministerial, etcétera, de la situación país. Pero quisiera preguntar, en tu expectativa y ya en este tiempo que tienes en Panamá, que necesitas decirle a la audiencia qué tiempo tienes en Panamá, cómo se llama tu iglesia, cómo Dios te conectó con Panamá, por qué te llevó al pueblo de Panamá, pero ¿cuáles son las dificultades que crees que vive un misionero hoy día para comprender la misión y para hacer misión? Bueno, en lo personal, creo que es parte de un conglomerado de cosas, ¿no? Ciertamente, en algunos momentos, aunque muchas personas dicen que el dinero no lo es todo, ciertamente no lo es todo, pero en algunos momentos ha habido dificultades de tipo económica. Pero cosas que sencillamente, como lo decía Hudson Taylor, la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, no carecerá de recursos que Él va a proveer. Ciertamente en algún momento esas situaciones nos llevan a confiar en el Señor o a depender del Señor con una fuerza con la cual no la estábamos haciendo antes, posiblemente. Eh, Hay muchas expectativas, muchas veces, por lo menos yo en lo personal tengo muchas expectativas. Mi desafío es el apóstol Pablo, sencillamente. Algo así sencillo. Este, Creo que el apóstol Pablo fue un ejemplo, una inspiración para los misioneros de todos los tiempos. La forma, el empuje, la capacidad, la entrega, su sufrimiento por la obra. Posiblemente muchos de nosotros todavía nos falta muchísimo para poder llegar ni siquiera a los tobillos del apóstol Pablo desde el punto de vista de su pasión por la obra, de su entrega, de su esfuerzo. No lo idealizo, realmente no lo idealizo. Veo en el apóstol Pablo, a lo mejor trabajando con el apóstol Pablo, a lo mejor no hubiese trabajado con él porque a lo mejor no le llevo el ritmo, es posible. Pero dentro de toda la obra creo es una inspiración para nosotros. De igual manera como hombres como Hudson Taylor, William Carey, cuando nosotros vemos toda esa historia, para mí es una inspiración mi pastor, o sea, un hombre que se fue a hacer misiones a la Victoria y intentó muchas veces, muchos esfuerzos. Hay una anécdota que siempre recuerdo cuando él comenzó allá a hacer trabajo misionero y predicando en todas partes. Comenzó un trabajo y de repente no había liderazgo preparado para dejar al frente de ese liderazgo y de repente todo lo que se había esforzado por hacer se vino abajo.
y tocó reinventarse otra vez y volver a intentar, y ahí entendió la importancia de formar liderazgo, ¿no? Para que se encargara del trabajo y salir adelante. Son enseñanzas sencillamente que a la larga permanecen en el tiempo y nos llevan a inspirarnos para seguir adelante. Dificultades, pues en algún momento, qué sé yo, la salud, en algún momento dificultades ha sido, como te lo mencionaba, la parte económica, en algún momento la distancia, el no concretar algunos objetivos que uno tenía, eso te frustra, algunas situaciones pues que te llevan a lo mejor a desanimarte. Ha sido significativo el tener personas con las cuales hablar, personas con las cuales compartir el ministerio de alguna u otra manera. Para mí ha sido muy significativo contar con el apoyo de mi esposa, quien también entiende el ministerio, quien también ha sido una parte indispensable para conversar, para orar, para verme llorar, para reírnos juntos, para compartir el ministerio. Pero gente también de mucha experiencia, Guillermina Hernández, quien también ha sido una hermana pieza clave, con la cual también me ha tocado la oportunidad de compartir, de conversar, de llorar delante de ella, también en algún momento de escuchar su consejo, de orar juntos. Víctor Bernal, quien también ha sido un gran apoyo, la familia Trompis, el tiempo que pudimos compartir tú, yo, tu esposa, acá en Panamá. Cada una de esas cosas ha sido significativa. Conocer al misionero de Oanza, no recuerdo el nombre ahorita, fíjate, se me fue el nombre del misionero de Oanza. Creo que es casi tocayo mío, si no me equivoco, pero no recuerdo su apellido en este momento. Everson A Palencia, Everson, su exactamente. esposo. Entonces, realmente todas esas cosas han sido significativas. Unos hermanos de aquí de Panamá, miembros de la Iglesia Bautista de acá de la 24 de diciembre, el hermano Diego, su esposa, ha sido significativo. Las personas que nos recibieron aquí en Panamá, quienes eran unos hermanos que venían de la iglesia de Los Teques, donde yo pastoreaba, la casa justamente donde estoy ahorita es la casa de ellos, y pues aquí nos tocó dormir en su sala durante un mes. Todas esas personas han sumado, todas esas personas han ayudado a que esas dificultades puedan irse mitigando, superándose, y a la larga poder desarrollar la obra del Señor en la realidad que nos toca vivir. Ciertamente el confiar en la mano del Señor, que no ha sido nada fácil, y entendemos que todas esas dificultades, sencillamente Dios las tiene diseñadas para que nosotros podamos aprender a depender de Él. Aquí en Panamá, pues hemos visto algunas dificultades, ciertamente, pero la mano de Dios no se ha cortado nunca para sostenernos y para proveer, para ayudarnos. Si ciertamente han habido dificultades, la gracia de Dios, del Señor, ha sido más abundante que todas ellas. Amén. A los escuchas y a quienes nos están viendo por el canal de YouTube, por favor, si tienen preguntas hacia el pastor Richard, hacia mi persona, hacia la obra misionera, hacia el Ministerio de Palabras de Fe desde Líder Ministerial, por favor escriban allí, que con gusto nosotros queremos darle respuesta. Estamos justamente para servirle. Pastor, yo quisiera poder añadir un poquito con respecto a las dificultades de la obra misionera. Sigo tomando nota, estoy aprendiendo, me gusta aprender. Yo he podido ver, y voy a pegarme con un término que utilizó al principio. Usted fue inspirado, le dieron ejemplo. Ahí estamos hablando de discipulado y ahí estamos hablando de mentoría. Estamos hablando de que vimos ejemplos de hombres directamente, no a través de los libros de la historia cristiana, ni a través de la televisión, ni a través de la Biblia, ya 2000 años, cuando Pablo, sino que pudimos ver hombres y mujeres entregados a la obra misionera en nuestras iglesias locales, y hombres y mujeres que nos inspiraron a ser obedientes a la palabra de Dios, a querer vivir para Cristo y no para nosotros.
Yo creo que una de las grandes dificultades de la obra misionera es la falta de ejemplo que tenemos en algunas iglesias de todas las denominaciones, porque no tiene que ver con alguna denominación, tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con la cosmovisión de los líderes que están dirigiendo las iglesias o los grupos cristianos. Y yo creo que uno de los grandes problemas de la obra misionera es que los líderes no hemos terminado de inspirar a la iglesia a cumplir con la obra misionera. Desde el púlpito a veces hablamos, bueno, ya lo sabemos muy bien, sabemos que hay grupos cristianos que solamente hablan de riqueza, de poder, de fama, de fortuna, de superprofecías del futuro, etcétera. Pero cuando utilizamos el púlpito sabiamente para poder decir a la gente que hay personas que están muriendo sin Cristo, que hay niños que están pasando hambre en nuestras calles. Veíamos mi esposa y yo hace unos 3 meses que hay una estadística que en la India mueren, se pierden y dejan en la calle botados cerca de 85,000 niños al año. Cerca de 85,000 niños al año son botados de su casa, abandonados, niños que se pierden, que se extravían y que eventualmente terminan muertos en zanjas o que terminan siendo maltratados, utilizados para la esclavitud. Solamente en India. Y nosotros desde el púlpito no estamos hablándole a la iglesia de la necesidad que existe en el mundo, ancianos que están pasando hambre. No le hemos explicado a la iglesia que los países, por ejemplo, de la región de Centroamérica, son países que tienen altos índices de SIDA y de enfermedades venéreas en chicas menores de 17 años, porque no estamos cultivando la cultura, evidentemente, que tiene que ver con el ascetismo, con el cuidado personal, etcétera. Y este es un trabajo que forma parte del trabajo de la iglesia. Entonces, mientras que nosotros en el púlpito seguimos predicando prosperidad y seguimos predicando cómo vamos a tener éxito y cómo vamos a ser mejores, como comentaba hace un momento, vivir en la excelencia, pero no estamos predicando el lavar los pies, el servir al pobre, el buscar al necesitado. Entonces, no estamos siendo de inspiración correcta. Y voy a decir un segundo aspecto. Muchos dirán, bueno, la dificultad más grande es la financiera. Yo creo que la segunda dificultad más grande es la formación del carácter en nuestras iglesias. No estamos discipulando, como iglesias llevamos la bandera del discipulado, creemos en la evangelización, creemos en el discipulado, pero cuando yo voy a las iglesias le pregunto a la persona, hey, ¿estás en discipulado? La gente me dice, ¿qué es eso? ¿Qué es el discipulado? ¿No? Sí, yo voy los domingos, yo voy los domingos. ¿Y cómo estás el devocional? Bueno, ¿qué es el devocional? Creo que la falta de coherencia entre lo que le estamos enseñando a los pequeñitos, los principios, de ver a un Pablo en acción, y ojo, debemos entender algo bien clave, y esto también quiero que la audiencia lo sepa. Sí, Pablo históricamente y bíblicamente fue el misionero más grande que nosotros podemos conocer, pero Pablo solo no evangelizó todo el mundo. Hubo montones de cristianos anónimos, montones que eran hombres de negocios, que eran esclavos además, o algunos otros, y que iban de países en países y ellos iban compartiendo el evangelio. Solamente que nosotros tenemos, por supuesto, escrito el apóstol Pablo, donde nos está enseñando a hacer iglesia, pero creo que nos ha faltado, número uno, entonces, inspiración, y número dos, discipulado, trabajar en el carácter del cristiano. El cristiano, después que tiene 7, 8, 10 años en la iglesia, lamentable, hay muchos que se secan, se quedaron sentados o no se reinventaron. Esta reinvención significa tomar más riesgos y tomar más retos en el nombre del Señor. Pastor, ¿qué ha significado para usted y para su esposa y para su niña? ¿Qué ha significado iniciar vida en otro país? ¿Es bien Bueno, espiritual? Ajá. es una experiencia un tanto interesante, ¿no? Creo que es un desafío también, un desafío que
que a la larga muchas otras personas han experimentado antes también, pero me ha enseñado a aprender a valorar al pueblo de Israel con situaciones muy particulares. A la larga ellos les tocó ser extranjeros en muchos lugares, y aún el Señor Jesucristo, el Señor en el Antiguo Testamento les decía a ellos que consideraran el extranjero, porque ellos también fueron extranjeros en otros países. Y es interesantísimo pues todo ese proceso de aprendizaje, el adaptarse, eh, el poder entender que hay otras formas de hacer las cosas, que hay otras maneras de pensar, que hay otras maneras de cómo se organizan las sociedades, qué sé yo, o sea, son muchas cosas por aprender. Realmente yo creo que a la larga nos enriquece, pero dentro de ese proceso no es nada fácil. Para mi hija no ha sido fácil aprender a relacionarse, a compartir en medio de un entorno totalmente diferente a donde ella vivía, donde hizo vida durante sus 6 años anteriores, eh, para mi esposa, para mí mismo. O sea, a la larga uno ha sido formado para ir y trabajar con otras personas y poder desarrollar relaciones y poder tratar con otras personas, y tiene herramientas pues que le ayuden a entablar relaciones, a manejar situaciones de conflicto con otras personas. Sin embargo, no es nada fácil, y, y, y pues es muy particular pues esta labor misionera, porque a la larga hay muchas otras personas que también están en el país en una condición de inmigrantes, y no solamente acá, sino en otros países también, y conocerles, compartirles, escucharles, eh, también saber las situaciones del local, la apreciación de ellos, toda una serie de cosas que a la larga te van ayudando a ampliar tu manera de ver las cosas, que no todo es así como a lo mejor tú lo veías en tu círculo de confort cuando estabas en el lugar donde tú naciste o donde estabas ministrando durante los años anteriores en tu país. eh, tiene sus complejidades. Dentro de todo eso, sencillamente no es fácil. O sea, yo puedo resumirlo con que no es fácil, pero también puedo resumirlo con que es una bendición, es edificante, nos ayuda a crecer, eh, nos desafía a crecer, porque, como les digo, es un proceso bien difícil, pero además de eso, si lo hacemos dirigidos por el Señor, contamos con su ayuda, contamos su respaldo. Ciertamente nos cuesta lágrimas, nos cuesta orar en medio de todo ese proceso y todas las complejidades que vivimos a diario, pero no es nada imposible. En el Señor tenemos los recursos que necesitamos para superar las adversidades, sobreponernos y poder seguir adelante. Cada uno de nosotros en medio de su realidad, y todas las personas que se encuentran en un país diferente, ciertamente pueden contar con el apoyo del Señor, con el respaldo, con la fuerza que Él nos da para poder seguir adelante, aun cuando en algunos momentos queremos tirar la toalla, dejar todo hasta allí, y las dificultades a veces parece que son más grandes que nosotros, y aunque puedan ser más grandes que nosotros, pues el Señor es mucho mayor que todo lo que pueda estarnos pasando. Su consuelo, su fortaleza, su respaldo nos pueden ayudar a seguir adelante, pero necesitamos confiar en Él. En Él Amén. está la Amén. fortaleza de los siglos. Amén. Jim Elliot, misionero hacia los Araucas, la famosa película A Aucas. Punta de Lanza, decía, la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Estas frases son bien bonitas, pero cuando las estamos viviendo en vivo y en directo, comentabas hace un momento, desafía a crecer, ¿no? Estas frases nos encanta decirlas, nos encanta poderlas transmitir, pero vivir diariamente sabiendo que Dios nos está sosteniendo, no lo comprendemos a veces sino hasta el final del proceso, ¿no? Cuando pasamos la prueba y decimos, wow, mira, ya tenemos 3 años acá y Dios nos ha mantenido, ¿no? Algunas de estas cosas no las vemos de inicio. Pastor, voy a compartirte la pantalla. Una vez más, por acá hay algunas preguntas
de parte de algunas personas por allí. José Trompis, bendiciones, saludos al pastor Richard y a Engelbert desde Idán, Panamá. Saludos, hermano Trompis, gracias por escribir. William Vázquez, Dios te bendiga y sigue usando donde quiera que te encuentres, solo déjate guiar por su Espíritu Santo. Saludos, William Vázquez, por ahí alguien te está saludando también. Dice, pastor, ¿cuál es la estrategia misionera que el pastor Richard está usando? Esa pregunta es con usted. ¿Cuál es la estrategia misionera? Coméntenos. Ese es el pastor Carlos Fuenmayor, quien está en Argentina en estos momentos y también está haciendo algunos esfuerzos misioneros interesantes. Hemos sido amigos durante varios años. Ha sido interesante la amistad que hemos compartido y ha sido también desafiante. Muchas de sus preguntas han sido objeto de mi reflexión y de que me cuadricule en la mente durante un buen tiempo. Ha sido muy especial. Con respecto a ahorita cuando leías ahí el comentario de Trump y aunado a la pregunta que hace el pastor Carlos Fuenmayor, ¿cuál es la estrategia misionera que está usando? Pues básicamente cuando nosotros hablamos de eso, dentro de las personas que yo considero clave para el trabajo misionero acá en Panamá, fue el pastor Isías Núñez, pastor de la iglesia Dios Admirable de Maracaibo. El pastor Isías Núñez estuvo haciendo esfuerzos para establecer o comenzar el establecimiento de una iglesia acá en la ciudad de Panamá con un grupo de hermanos que tenían ya varios años viviendo en la ciudad. eh, Habían salido de la iglesia que él pastoreaba allá en el Zulia. Y pues cuando supo de mi estadía aquí en Panamá y que mis propósitos enviados por mi iglesia Cristo el Salvador de la Victoria y la iglesia el Buen Pastor de los Teques, de la cual salía de pastorear, al igual con el respaldo de la organización OVICE Venezuela, este, sencillamente me llamó, comenzamos a conversar eh, y él hizo un viaje hasta acá y nos puso en comunicación y comenzamos a reunirnos con ese grupo, una familia que estableció su hogar como centro de reunión, como es la familia de José Trompi, justamente José Trompi y su familia, él y tía Lee Rincón, su esposa. Y pues desde ese momento comenzamos a establecer un grupo de reunión los domingos donde pudiéramos conversar, donde pudiéramos establecer un vínculo que nos permitiera apoyarnos, aprender de la palabra del Señor, orar unos por otros, eh, ayudarnos, poder hacer esfuerzos de labor social donde pudiéramos ayudar a otros que estaban en una situación de necesidad y poder mostrarles el amor del Señor. Hemos estado tratando de enfocarnos en eso. Ha sido interesante 2 años más tarde. Todo esto comenzó en noviembre del 2016. Ya llevamos 2 años aproximadamente. Y ha sido interesante durante todo ese tiempo porque ha sido tratar de llevarse un esfuerzo personal del contacto, de llamadas. En algunos momentos hemos establecido un día de oración a través de WhatsApp, nos pasamos los motivos y en esa misma hora de manera simultánea estamos orando. Eh, Nos ha tocado hacer uso de los recursos eh, para poder conectarnos, para poder compartir los domingos nuestro tiempo de reunión, pero además de eso, en algunos momentos hemos pasado algunas películas, hemos invitado a algunas personas. Eh, Estamos ahorita planificando próximamente una actividad dirigida a niños, donde pudiera ser recreativa, pero a la vez tenemos el propósito de presentar el plan de salvación, de compartir, que pueda ser una labor social, pero además de eso, recreativa y espiritual, que nos permita pues tener un acercamiento y poder mostrar y explicar el Evangelio de Jesucristo a los niños en medio de su realidad, jugando, compartiendo, divirtiéndose en medio de un ambiente sano. Es eso, es poder en medio de la realidad en la cual estamos viviendo, poder establecer vínculos. Hay un material que pudimos diseñar en ese momento cuando estábamos en esos periodos de amistad
Carlos fue mayor, Nil Lira y Johan Cacique y mi persona. Se llamaba Discipulado Transformador y hablábamos acerca de que habían 3 I's: integrar, eh, instruir y poder transformar. No recuerdo la otra I, yo no sé si Carlos, que está por allí, me recuerda cuáles eran las 3 I's que hablábamos en Discipulado Transformador. Cuando nosotros hablábamos de eso, pues sencillamente hablábamos de que es un proceso donde las personas puedan integrarse, donde las personas puedan servir. Estamos tratando de poder utilizar los recursos que cada uno puede poner a la disposición del Señor para servir. Bueno, en la actualidad tenemos una célula de mujeres, una célula de hombres. Hay unas personas que se están encargando de dirigir esas células. Hoy específicamente tuve la primera reunión formal con los directores de células para poder enfocarnos y trabajar en conjunto en función de la visión de hacer discípulos, que a su vez llegue el momento y puedan hacer otros discípulos de Jesucristo. Wow, yo estoy gratamente sorprendido porque acabas de compartir algo. Nosotros en nuestros entrenamientos de liderazgo, justamente de plantación de iglesia y de formación de ministerios y de iglesia, constantemente hemos hablado acerca de la importancia de establecer procesos discipulares, número uno, y de establecer células o iglesias en casa o como queramos llamarlas, ¿no? Que es donde se permiten los procesos directamente de evangelizar, de alcanzar a otras personas y también de discipular, de edificar vida. Y veo que en menos de 2 años ustedes ya tienen 2 células, una de hombres y otra de mujeres, y gloria al Señor por eso. Hay iglesias que después de 20 años aún no tienen célula, aún no tienen grupos discipulares, aún no tienen procesos establecidos discipulares. Y al final quisiera que pudiéramos tener una reflexión con respecto, te voy a dejar la pregunta de una vez. ¿Cuál sería la recomendación o el consejo en amor que pudiéramos darle a la iglesia hoy y a los hermanos en Cristo hoy con respecto a las misiones? Ahora, esto al final. Quiero compartir, Patricia Correa escribe Engelbert, a veces cuando llevo el Evangelio, ya sea con mi testimonio o hablando de Cristo, siento que me oyen o hasta hablan de Cristo, pero no es real. Lo usan como una muleta y eso me entristece. Bueno, Patri, esto va a ocurrir muchas veces y sin embargo, a pesar de que esto pueda seguir ocurriendo, nosotros debemos seguir compartiendo el Evangelio, eh, debemos seguir hablándole a la gente de Jesús, pero yo escuché en algún momento que alguien me dijo en un entrenamiento de evangelismo hace muchos años, me decía, pero nosotros también tenemos que hablarle a Jesús de la gente. Así que en la medida en que nosotros nos presentamos delante de Dios y le presentamos a las personas, incluso a quienes no conocemos, Patri, ese sentimiento como de frustración va desapareciendo, solamente con nuestro compromiso de poder compartir el Evangelio. Y más bien gracias por haberlo compartido y te animo a que sigas compartiendo el Evangelio porque es lo más importante que podemos hacer. La pastora Aida Dawkins, desde La Chorrera en Panamá. Saludos, hermanos, Dios les bendiga. Creo que el pastor Richard se acuerda de ella. Estuvimos por allí compartiendo podio en la iglesia Cristiana Bautista Filadelfia. Pastor, vamos a ver, quería hacer una pregunta. Allí te compartí los principios de las 3 I. Una foto, un captura ahí que lo busqué ahorita para recordar. El material decía invitar, involucrar e instruir, y que era algo simultáneo. Quería dejarlo allí para completar la idea que no la recordaba en este momento. Perfecto, perfecto. El misionero pionero hacia los musulmanes, Samuel Swimmer, dijo, la historia de las misiones es la historia de oraciones respondidas. Desde los propios evangelios hubo oraciones acerca de nosotros como discípulos de Cristo. Por allá en el evangelio de Juan, el Señor oraba por nosotros. Y también incluso los apóstoles oraban por aquellos. Pablo quería locamente ir hacia otras naciones
y testarudamente muchas veces quería ir a compartir el evangelio, lo tenía como hábito, como costumbre. Todo lo que nosotros hacemos debe comenzar y debe terminar en la oración, es definitivo. Así que el hecho que nosotros estemos hoy de misiones no quiere decir que este proyecto arrancó con Richard Flores y su esposa, ni este proyecto arrancó con Engelbert González. Este proyecto arrancó en oración hace 2000 años. El Señor ya está orando por enviar personas a otros países. Dos preguntas para terminar y tenemos unos minutos, unos 5 minutos. Voy a hacerte dos preguntas. Ya te dejé una por allí. Voy a hacerte la penúltima. ¿Hay fracasos en las misiones? ¿Hay fracasos en las misiones? Por allí tenemos la historia de William Carey. Sabemos todo lo que le pasó a William Carey y para muchos pudiera ser fracaso. Para muchos pudiera ser que el libro de Hechos, Pablo en el Areópago, fracasó cuando la gente le dijo, oh, no, mejor ven otro día. Hay fracasos en las misiones, pastor. Hermano, yo creo que pudiéramos sentirnos fracasados en algún momento. Yo creo que pudiéramos sentir que posiblemente no hemos hecho todo lo que debiéramos hacer. Eh, pero no es que yo soy fanático de Rick Warren tampoco, ¿no? Pero recuerdo una frase justamente que él dijo donde dice que Dios no desperdicia una herida. Y dentro de la obra de Dios, sencillamente Dios va a usar todas las cosas para el bienestar de los que le aman. Ciertamente han habido intentos que a veces no han logrado alcanzar los objetivos a nivel de misión. Y pues han habido congresos misioneros donde se han hecho algunas observaciones de cómo sería la mejor forma de que la misión que se lleva a cabo pueda permanecer en el tiempo. Y pues han habido recomendaciones, por ejemplo, con respecto a no enviar a un misionero recién convertido o no enviar a un misionero que recién sale de una institución teológica, sino que debe haberse primero fogueado en el ministerio, en su país o en su iglesia, y después de algún buen tiempo en el ministerio, que haya tenido sus debidas frustraciones de rigor y reenfoque y haya sido evidente que está sirviendo al Señor, que ha sido llamado al ministerio, que tiene la vocación que requiere, porque no es para, ¿cómo pudiéramos decirlo? Donde ciertamente es para todo, pero realmente se requieren algunas características para poder afrontar las dificultades que se van a presentar en las misiones y poder superarlas. Eh, entonces, dentro de todo eso, ese formar ese carácter es lo que nos va a ayudar a poder afrontar con el mayor éxito posible el desafío misionero que tenemos por delante. Yo lo vería de esa forma y ciertamente pudiéramos decir, mire, lo dicen a nivel de emprendimiento algunas personas, intentar todas las veces que sea necesario, y se lo he dicho a la iglesia, yo estoy dispuesto a comenzar todas las veces que sean necesarias, pero no voy a estar dispuesto a sencillamente esperar que las cosas pasen, porque sí, estoy dispuesto, aquí están las manos mías, aquí está mi vida entera, mi familia, están en las manos del Señor. El Señor se encargará de nuestras vidas, que lo ha hecho hasta ahora, y ninguna persona que confíe en el Señor será defraudada. Entonces, yo pudiera decir que no hay tal cosa como un fracaso en las misiones, porque ciertamente Dios va a cumplir su propósito en medio de los tiempos y Él va a avivar su obra en medio de los tiempos y en medio de esa realidad. Si hay momentos donde nos sentimos fracasados, habrán momentos donde no cumplamos los objetivos, habrán momentos donde a lo mejor nos equivocamos en trazar un plan y nos tocará volver a enfocarlo. Pero ciertamente cuando el apóstol Pablo, Dios le dijo, no, no vayas para allá. Bueno, vamos a intentar para el otro lado. Y intentó para el otro lado y Dios le dijo, no es para allá. Él no se quedó allí. Él no dijo, ay Dios, ya se acabó, bueno, ya no era lo que tú me estabas llamando. No, volvió, sencillamente oró y Dios trató con él y Dios le enfocó nuevamente. Pero lo que vemos allí en el apóstol Pablo fue un hombre que
que se planificó, organizó, hizo el intento. Y después volvió, oró y se planificó y hizo el otro intento. Vio que Dios lo paró en los dos intentos y sencillamente buscó al Señor, o Dios trató con él en medio de todo ese proceso y le reenfocó. Pero en medio de toda esa realidad, Dios estaba obrando en la vida del apóstol Pablo, y podemos nosotros ver que la gracia de Dios pues se hace evidente en nuestras vidas y nos va a ayudar adelante a superar los fracasos. Perfecto. Bueno, pastor, antes de irnos, tenemos unos minutos adicionales. ¿Qué pudiéramos, en amor, por supuesto, y en respeto completamente a quienes nos están escuchando? A veces las iglesias sienten un poco de temor de arrancar un ministerio de misiones, a veces no saben cuándo arrancar un ministerio de misiones, a veces no saben incluso si es necesario arrancar un ministerio de misiones, porque dice, bueno, estamos arrancando la obra, tenemos 5 miembros, 10 miembros, no es tiempo, pero cuando tienen 100 miembros dicen, no, lo que pasa es que tenemos 100 miembros, no es tiempo, pero cuando ahora llegan a 300 miembros dicen, ahora tenemos muchos miembros, entonces tenemos muchas necesidades y entonces no podemos estar pensando en misiones, ¿no? ¿Qué, qué recomendación desde el punto de perspectiva del cumplimiento bíblico, porque no estamos hablando, no quiero una recomendación del pastor Richard como misionero, quisiera más bien desde el aspecto bíblico, qué recomendación, qué ánimo, qué exhortación, qué consejo, qué sugerencia, qué palabra pudiéramos darle a quienes nos están escuchando, pastores, líderes, ministros, laicos, nuevos creyentes, con respecto a las misiones, pastor. Minutos finales para vos. La obra no es de nosotros. La iglesia no es nuestro reino. Sencillamente Dios tiene un plan, y en ese plan no está establecido que construyamos un imperio alrededor de nosotros. Sencillamente Dios va a extender su reino. Debemos formar, debemos discipular personas capaces de formar también a otros, como lo dijo el apóstol Pablo, y entender que esas personas no van a estar siempre con nosotros, y que debemos guiarlos y ayudarlos para que en el tiempo que estén con nosotros puedan apoyar el ministerio, ser productivos, pero nuestro deseo debe ser que llegue el momento y ellos puedan volar. Más a cada creyente, nosotros debemos mirarlo con el deseo de que en algún momento lleguen y puedan volar con sus propias alas, y que vayan caminando de la mano con el Señor hacia donde Dios les dirija, y ministrar a otras personas y ayudar a esas otras personas a caminar de la mano con Jesús, no de la mano del pastor, no de la mano de la iglesia, sino de la mano con Jesús, para poder ser efectivos y productivos y proactivos en la obra del Señor. Creo que de esa forma necesitamos enfocarlo, y eso nos va a ayudar, nos va a quitar muchos dolores de cabeza. En el crecimiento yo creo que vi mucho riguardo, ¿no? Porque otra de las cosas que él dice es que llega un momento en el crecimiento donde nosotros tenemos que decidir si vamos a controlar o vamos a dejar que Dios sea el que dé el crecimiento a su iglesia, y poder nosotros mentorear, fortalecer, dirigir, equipar y seguir viendo cómo la obra del Señor crece. Amén. Amén. Bueno, amén. Yo me gustaría solamente agregar, con permiso vuestro, me gustaría agregar sencillamente la importancia de ser bíblicos, la importancia de que Dios nos ha mandado a una misión, a la gran comisión, a ir a ser discípulos en todas las naciones. Y la iglesia necesita moverse un poco de la estructura, salir de las 4 paredes. A veces lo hacemos como mucha teoría, pero la iglesia necesita realmente tener un proceso y un programa de formación, como bien decía, discipular, de mentoreo, para una nueva generación que además instruya, que anime, que guíe, que muestre el camino. Pero la iglesia tiene que asumir la responsabilidad de las misiones. La iglesia local, en manos, por supuesto, de sus líderes principales, que a quienes Dios ha establecido, debe enfocarse y reenfocar los esfuerzos en las misiones, en alcanzar al perdido, en llevar las buenas nuevas de salvación fuera de las 4 paredes, evidentemente a la esquina,
enfrente, en la ciudad de al lado, en el estado o el municipio del norte, y después ir al resto de los países. Pero debemos dar el primer paso, y el primer paso, desde mi óptica, es regresar a la perspectiva bíblica y el compromiso que el Señor está esperando del liderazgo de la iglesia y por supuesto de la iglesia. El compromiso de saber que Dios no tiene un plan B, que Dios tiene un plan A, es a través de su iglesia, alcanzar a los perdidos para que estos a su vez puedan ser salvos y puedan venir a gozarse en el Señor también. Con esto, Pastor Richard, para mí ha sido realmente un privilegio, ha sido un placer. Estoy gratamente, estoy agradecido con el hecho de que hayas podido participar. Aquí en Palabras de Fe, esta va a ser, pues, por supuesto, parte de tu casa. Gracias a todos los escuchas, a todos los que nos están viendo. Palabra de Fe se transmite en vivo todos los martes por acá, por Radio Tetelestai, a las 21 horas, hora Chile y Argentina, Bogotá 7 p.m., Caracas y la zona del este de los Estados Unidos a las 8 p.m. Para nosotros realmente es un privilegio. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, hasta sus ministerios, hasta sus vidas espirituales. El Señor les bendiga grande, ricamente, y nos despedimos. Dejamos los controles a Carla, al hermano Víctor. Dios les cuide, Dios les guíe, Dios les proteja. El Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Dios les bendiga.